Bien, vamos a hablar un poquito del tema, algunos detalles que no son graves, pero molestan. El tema de luces, por ejemplo. Vamos a empezar con las luces. Usa, por supuesto, luces halógenas, las normales, las comunes, las de antes, pero tienen un problema. No sé si es por el diseño del faro o por algún tema en particular, pero las luces se queman muy rápido, muy rápido. Una solución que encontré, o que encontraron varios leyendo en el foro, es cambiar las luces a luces LED. Pero eso significa dos problemitas. Primero que nada, por más que parezca que está iluminando y está hermoso, en realidad la noche no ilumina bien. Sobre todo los días de niebla, de lluvia, se ve bastante peor que con las luces amarillas comunes que usa el auto. Porque el faro dentro, porque el problema que tiene es que no está diseñado para luces LED, está diseñado para las luces halógenas comunes y corrientes. Entonces vos le pones LED y lo que haces es básicamente empeorar lo que es la luz. Y tiene otro problema peor todavía, que es para la gente que viene de frente. Cuando vos te pones y estás en el carril contrario de una ruta, lo que sea, lo que pasa es esto. Empezás a dejar ciego a todo el mundo y se van a acordar de toda tu familia. Y para peor, si te pones más de este lado, bueno, acá directamente ya es un peligro para los que vienen de adelante tuyo. No se ve absolutamente nada. Y tienen los 207 Compact, tienen este tema que sobre todo la luz izquierda se desnivela, así le ponga la LED o le ponga la halógena, se desnivela y empieza a alumbrar para arriba y te deja absolutamente ciego. Así que recomendación, no le ponga luces LED. Otro detalle que tiene el auto, que tampoco es muy importante, pero tiene un problema, que se tapa esto y no funciona. Hay que cambiarle este plástico. Puedes destaparlo, puedes ponerle un alambre, puedes cambiar las mangueritas. El motor funciona. Cambiar este plástico, este zapito de acá, le cambias esto, vuelve a toda la vida de vuelta. Otro problema común que tienen es el tema de, no la antena en sí, sino que empieza a entrar agua y sale por ahí. Entra por acá porque se desajusta. Entonces, básicamente lo que tenés que hacer es, de acá, esto es a presión. Sacás de acá esto, sale, no, incluso sale sin nada, pero ponele que no salga, le pones coso de plástico para no dañarlo. Sacás esto, ajustás la tuerca que está arriba, se terminó el problema. Ya no te llueve más por ningún lado, pero es muy común que empiecen a perder agua por acá y es una tontería. Ajustás la tuerquita que está acá debajo de este plafón y listo. Y por último, los 207 Compact, versiones base, que generalmente tienen el motor 1.4. El asiento se vence, suele vencerse el asiento, tenés que cambiar los alambres que están debajo. Del lado del conductor, del lado del acompañante no tiene problemas. Se rompen los alambres, son de mala calidad. Cambiarlos porque lo podés estar atando con alambre, con precinto, pero te duran 1 o 2 meses, se vuelven a romper, te vas a volver loco. Cambiar los resortes que están debajo y solucionas el tema.